Hoy estamos aquí reunidos para homenajear la obra y la vida de Arnaldo Orfila Reynal. El nombre de esta mesa es La obra inmensa de Arnaldo Orfila Reynal, Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI Editores y Eudeva. Les cuento un poco el origen de esta mesa. En la última feria de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2014, en noviembre, Argentina fue país invitado y entre las distintas actividades que se desarrollaron hubo una que se organizó una mesa en homenaje a Orfila, con este mismo panel de argentinos. Este año, en nuestra feria, la 41ª, la Ciudad de México es ciudad invitada y propusieron los mexicanos repetir el homenaje, dado que Arnaldo Orfila es argentino, nació en la Argentina y casi la mitad de su vida la pasó en México. Es un hombre de dos ciudades, de dos países, aunque él le gustaría llamarse latinoamericano. Entonces vamos a reiterar, es decir, a repetir. Yo en Guadalajara estuve entre el público, no fui coordinador. Voy a explicar por qué figuro como coordinador. Yo comencé mi actividad editorial hace más de 45 años y empecé con Orfila Reynal como mi director, como mi jefe. Así que, por esas características, Luis Quevedo de Eudeva me propuso que decidió publicar las 3 conferencias, las 3 charlas de los panelistas que ahora voy a presentar, en un libro que acaba de aparecer, este libro que lleva como título Un editor de 3 siglos, la vida y los libros de Arnaldo Orfila Reynal. Dado que me pidió un prólogo, me pidieron que coordine. Yo aquí ya no digo más nada. Cuando terminen los oradores de hablar, probablemente a partir, si dejaron algo en el tintero o creo que puedo hacer algún aporte, diré algunas palabras. Así que los voy a presentar. Va a hablar Gonzalo Álvarez, está en la punta, presidente de Eudeva, sobre el aporte que hizo Orfila a la constitución de la editorial universitaria. Alejandro Archain, gerente general de Fondo de Cultura Económica en la Argentina, seguirá y contará la trayectoria de Orfila, tanto en Fondo en la Argentina, cuando se abre como primera sucursal, como luego la dirección que ejerció en México. Y finalmente, Carlos Díaz, director de Siglo XXI, va a hablar de la experiencia y de la creación de Siglo XXI por parte de Orfila. Así que le doy la palabra a Gonzalo, que es el que va a comenzar a contar cómo se creó Eudeva y la participación de Orfila en ese acto. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. No sé si me va a salir mejor o peor que en Guadalajara, pero estoy muy contento de poder tener la oportunidad de volver a referirme públicamente y aparte de haber podido colaborar en la publicación de este libro, porque creo que a mis ojos la figura de Orfila Reynal crece diariamente. Quiero en primer lugar agradecer a Leandro Sagastizábal la generosidad que tuvo en poner a mi disposición todos los documentos con los que trabajó la historia de Eudeva y los aportes de Orfila Reynal en Eudeva. Y bueno, quiero, como ustedes saben, la figura de Orfila Reynal es ampliamente reconocida e identificada, tanto en su función, rol, tanto en el Fondo de Cultura Económica, como luego en la creación y el impulso y gestión de la editorial Siglo XXI.
Si bien es conocido, es menos conocida su intervención en la creación de Eudeva. Y la verdad, debo decirles que creo que no solo es poco conocida, sino que durante mucho tiempo se desconoció buena parte de la enorme participación que tuvo Orfila Reynal en la conformación de Eudeva. En ocasión de la curiosidad por indagar en el informe que preparó Orfila, pudimos finalmente, después de 50 años, toparnos con el informe original que presentó Orfila, que estaba perdido, tuvo 50 años perdido. Nadie que historió sobre Eudeva vio la fuente directa, o había visto hasta ahora la fuente directa, porque en realidad la fuente era un acta taquigráfica del Consejo Superior, donde el rector Ricieri Frondizi contaba en una carilla lo que el informe contenía. Y les digo que con eso escribimos mucho, o escribieron mucho. Ahora tenemos el informe. En realidad descubrimos que no es un informe, son 3 informes, uno un poco más extenso que los otros 2, todos hechos en días. La historia de Orfila Eudeva y de Eudeva y la Universidad de Buenos Aires se puede contar brevemente de la siguiente manera. La Universidad de Buenos Aires, a partir del 58, entre una multiplicidad de reformas estructurales y cambios sustanciales en todos los órdenes que ustedes se puedan imaginar, que conocen, y todos los que no conocen, llevó adelante una profunda reforma estructural de la universidad. Había un equipo de conducción con una enorme claridad y definición del modelo universidad reformista que promovían, y de modernización del concepto de universidad que se tenía en la Argentina, y impulsaron cambios que buena parte de ellos han constituido, digamos, los aspectos más trascendentes de la Universidad de Buenos Aires en los últimos 60 años. Creación de carreras nuevas como sociología, psicología, el desarrollo de infraestructura como universitaria, la creación de Eudeva, las reformas en los colegios de educación media, estos días que han visto que hay algunos despioles con las escuelas de educación media. Bueno, los principales reglamentos y reformas estructurales en la educación media en el Buenos Aires, en el Pellegrini, en ese momento, son de la época de Frondizi. Y es muy interesante porque las 2 gestiones que lo sucedieron, si bien tenían una orientación política distinta, Frondizi era reformista, de izquierda, socialista, y las gestiones humanistas que lo sucedieron tuvieron una enorme continuidad en cuanto al modelo, digamos, a seguir profundizando ese modelo de universidad abierta, vinculada con la sociedad, con el proyecto de extensión universitaria muy innovador, con el famoso proyecto de la Isla Maciel y otras tantas innovaciones universitarias que darían lugar a un panel distinto. En ese contexto surge la idea de convertir la relación de la universidad con los libros en una cosa distinta. La universidad tenía desde hace años un instituto de publicaciones, luego lo había convertido en un departamento editorial, pero era básicamente un lugar donde el libro académico-científico tenía un lugar importante, pero un lugar muy orientado a la propia comunidad académica, algo y poco orientado a la enseñanza y mucho orientado al libro de carácter científico, escrito por especialistas, destinado a especialistas y a debates en las disciplinas. La relación con los libros tenía que ser otra para estos universitarios, tenían esto muy claro, y cuando deciden hacer de ese departamento de publicaciones algo al servicio de ese modelo de universidad reformista, no se les ocurre mejor idea que llamar a quien probablemente fuera el mayor especialista en ese momento y que pudiera articular ambos mundos. El mundo de la edición, el mundo del campo editorial, Orfila Reynal, director del Fondo de Cultura Económica, argentino y reformista. Arnaldo Orfila Reynal, como joven, universitario en la Universidad Nacional de La Plata, había tenido una destacadísima intervención en el movimiento de la reforma universitaria, destacadísima. Tan destacada que fue el representante argentino en el primer congreso de estudiantes que se realizó en 1921 en la Ciudad de México,
y donde a su vez tuvo tal destacada participación en esos debates y en concebir los problemas de la Universidad Argentina, no tan solo como Argentina, sino como en la Universidad Latinoamericana, esta idea americanista que rápidamente prendió en los reformistas y que los hizo, ¿no?, que corrió por toda América. A él le encomendaron, luego de ese congreso de 1921, representar a los reformistas latinoamericanos en otras partes del mundo, y durante 3 meses lo encomendaron ahí como embajador plenipotenciario de los estudiantes reformistas por el mundo. Vuelve a la Argentina, es un referente para muchos de los jóvenes que compartieron con él estas luchas estudiantiles en México y demás, entre los que se encontraba Cosío Villegas y muchos otros importantes intelectuales mexicanos. Que en su visita a México conoce a Vasconcelos y conoce la gestión al frente de la Secretaría de Educación, lo que hicieron con los libros y con el libro como herramienta de transformación, esta concepción del libro como herramienta de transformación social que tenía la gestión de Vasconcelos. Todo esto lo formó fuertemente, volvió a la Argentina, fue referente de los mexicanos acá, viajaban, él era el que los recibía, los alojaba, les armaba las agendas. Tal relación intensa tiene con México que cuando el Fondo de Cultura Económica, ya creado por Cosío Villegas en 1934, ya tenía bastante andado, le ofrecen a Orfila ser el encargado de abrir la Casa Argentina de México, que fue la primera sucursal, digamos, del Fondo de Cultura Económica en el exterior. Está 2 años a cargo del fondo acá en Argentina, y después va, como todos sabemos, ante la renuncia de Cosío Villegas y su dedicación a su actividad intelectual y académica, él asume el fondo y hace del fondo probablemente esa enorme empresa de cultura que todo el mundo destaca. Esos 2 antecedentes, ¿no? En el año 58, hacía más de 10 años que dirigía el Fondo de Cultura Económica en México, y era un reformista, digo, con todas las credenciales, no le faltaba ninguna, y había demostrado en la construcción del fondo que el Estado, digamos, con una empresa sin finalidad de lucro, podía intervenir en el campo editorial con una idea transformadora, o sea, con un proyecto muy comprometido con las ideas que sostenían ideas progresistas que sostenían quienes conducían el Fondo de Cultura Económica. En fin, podía unir estos 2 mundos, el mundo de cómo intervenir en el campo intelectual, en el campo editorial, y al mismo tiempo conocer la universidad. La universidad decide contratarlo. En realidad no decide contratarlo, decide ponerlo a cargo del proyecto. Obviamente Orfila dice que esto es imposible. Frondizi le solicita a la Junta Ejecutiva del Fondo de Cultura autorización para que pueda venir 3 meses a Buenos Aires, que era la propuesta que él logra acordar con Frondizi. La Universidad de Buenos Aires resuelve el 26 de abril de 1958 contratarlo por 3 meses, 75.000 pesos moneda nacional, que eran unos buenos honorarios, pero no eran los honorarios del director del fondo, ¿no? Y de la personalidad. Eran unos buenos honorarios para venir 3 meses a Buenos Aires. Le complicaba enormemente la vida, un periodo muy corto. Él venía usualmente a la Argentina 1 o 2 veces por año, si mal no recuerdo. Bueno, viene y lo que hace es una cosa... Yo cuando vi el informe, la verdad que me dejó muy sorprendido. Les contaba que el informe estuvo perdido 50 años porque no estuvo en la universidad. Estuvo muchísimos años en un organismo de control de la universidad, como lo que se crea es una sociedad de economía mixta, y la universidad puso plata en la creación de la sociedad de economía mixta. Algún burócrata dijo, ¿cómo es esto que la universidad crea una sociedad comercial? Una cosa, ahora vamos a hablar un poquito de eso, súper innovadora. Deben haber pedido el expediente para ver de qué se trataba eso, y el expediente quedó en un organismo que existía en su momento de fiscalización de las inversiones universitarias durante décadas. Y después, porque precisamente otro burócrata se debe haber visto que hace este expediente acá, hay que hacer un poco de limpieza, se lo devolvió a la universidad, llegó a la universidad y quedó en un depósito. Bueno, algún día contaremos un poco eso, pero es una historia, es otra historia. El informe es un informe realmente muy interesante porque
despliega una Orfila con una concepción de la edición y de la edición universitaria de una enorme potencia en el año 58, pero que tiene una actualidad, digo, podría uno editarlo como un manual de buenas prácticas para la edición universitaria hoy, y podría ser la agenda que una nueva universidad en la Argentina podría llevar adelante para conformar su acción editorial. El informe, les decía que lo contratan, la resolución se aprueba el 26 de abril por 3 meses, pero el 28 de mayo, o sea, casi un mes después, él presenta el primer informe de 20 páginas. En un mes presenta el informe de 20 páginas donde tiene todo el proyecto de la editorial. Básicamente lo organiza en 4 secciones, una vinculada a los aspectos organizativos, otra vinculada al tema del catálogo, digamos, del plan de producción de la editorial, uno orientado a toda la fase digamos, organizacional, todo el plan organizacional hacia la estructura orgánica de la editorial, y uno último vinculado a los aspectos de la comercialización. Es un plan editorial completísimo. Una de las principales aportes que hace Orfila y la experiencia del fondo es, y que la universidad esto lo toma claramente, es la idea de que cuando la universidad interviene en el campo editorial lo tiene que hacer con todas las herramientas que tiene un editor. No lo puede hacer como un organismo público metiéndose en algo que no domina y que no maneja. Cuando interviene en el campo editorial tiene que ser un editor. Y las formas y tener todas las herramientas de un editor, poder comercializar los libros, poder tener facilidad para firmar contratos con los autores, en fin, todas las herramientas que tiene un editor comercial. ¿Qué propone entonces Orfila? Realizar una organización jurídica del estilo de la que tenía el fondo, donde el fondo había sido muy innovador. El fondo se constituye como un fideicomiso. El fondo incorpora en la tradición jurídica mexicana la figura anglosajona del trust, la incorpora, y que no era muy poco novedosa en México, y utilizan la figura del fideicomiso para mezclar fondos públicos con una persona jurídica que puede trabajar en el campo comercial sin finalidades de lucro, pero pudiendo ser una persona jurídica distinta del Estado. Asesorado por unos profesores de la Facultad de Derecho, ahí tuvo un rol súper protagónico Ignacio Unigi, que era un profesor de sociedades comerciales, obviamente sabía mucho de esto, pero fue el gran editor en Derecho, ¿no? Fue el que creó las primeras publicaciones en la Facultad de Derecho. Con el asesoramiento de Ignacio Unigi, proponen que sea una sociedad de economía mixta, que era la figura jurídica que estaba más a mano. Y en el debate quedan claro 3 cositas respecto a la persona jurídica, al tipo organizacional. Queda claro que no hay finalidad de lucro. No se hace una empresa para ganar dinero, todo lo contrario. No se le va a sacar un peso a Odeva, y todo, si deja algún día un peso, hay que reinvertirlo. La figura de la sociedad de economía mixta suponía la combinación de capital del Estado, capital público y capital privado. La participación del capital privado no le interesa a la universidad. Lo tiene que incorporar porque si no, no puede constituir una sociedad de economía mixta. Pero el mínimo indispensable. ¿Cuánto es el mínimo indispensable? Le dice el asesor, 1%, que sea 1% entonces. Pero, dice Frondizi, la gente que lo va a integrar es gente de la universidad. Si no quedan dudas, que nosotros no estamos buscando el capital privado. La plata la pone la universidad. Pero la figura jurídica que nos va a permitir actuar como una sociedad comercial es esta. ¿Y por qué no una sociedad del Estado? Ahí debaten. ¿Y por qué la sociedad del Estado? Por lo que decía la ley de sociedades del Estado, o sea, que quedaban bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Y los reformistas eran fuertemente defensores de la autonomía universitaria. La sociedad del Estado no era una alternativa. La sociedad de economía mixta. El plan editorial, el plan de producción es, en el primer informe es muy interesante porque tiene básicamente 4 grandes series, pensando como las 4 grandes funciones que le ve a la editorial. Bueno, antes de esto hace un análisis del mercado editorial en Buenos Aires para la época. Él dice, esta editorial tiene que operar en este mercado editorial. Es distinto que si es la universidad de Córdoba o de Tucumán o la que fuera, ¿no? Porque él hace referencias a cuál era el nivel de desarrollo de la industria local editorial y demás. Entonces dice, hay una industria editorial bastante desarrollada, hay mucha oferta. ¿En qué se tiene que concentrar la universidad? 4 cosas. Propone una serie
de libros, una serie didáctica que la llama y de educación, con libros orientados básicamente a la enseñanza y también a la cultura general, pero muy orientada a la enseñanza. Una serie científica que la llama, ¿no? Donde ahí claramente van los libros más duros, los libros más de las disciplinas, los resultados del producto de la investigación de la universidad, al que le dedica poco tiempo. Eso ya en la universidad sola se va a dedicar de desarrollarlo. Una serie que es a la que más importancia le asigna, que es la de extensión universitaria, extensión cultural, donde ahí se integran diversas funcionalidades, pero él claramente dice que es que la universidad tiene una responsabilidad que excede largamente las puertas y los muros de la propia universidad. Tiene que llegarle a miles de personas, a millones de personas que están fuera de la universidad, que nunca asistieron y muy probablemente muchas de ellas nunca asistan a la universidad. Y ahí tiene que estar la universidad presente en divulgación científica, divulgación cultural, en lo que él menciona después ya en las propuestas de colecciones, en una biblioteca argentina, y una extensa serie de propuestas. Y finalmente una serie americana, porque bueno, eso no se puede entender la propuesta de la serie americana si uno no tiene claro quién era Orfila, cómo construye, digamos, cómo concibe los problemas y cuál concibe que es el ámbito de acción y de militancia para resolver esos problemas. Ese problema es América Latina, hay que conocer América Latina, hay que difundir América Latina, ahí tiene que haber una serie de la universidad. Les digo que este es el primer informe porque 3 días después que presenta este primer informe, en el segundo informe, al que denomina anteproyecto de plan editorial, presenta 93 títulos concretos. ¿A qué me refiero con 93 títulos concretos? Para todas estas series y toda la enorme lista de colecciones que, bueno, no son tantas, él dice que hay que concentrarlas, pero la serie de colecciones que él organiza, títulos concretos, 10 para tal colección, 10 para tal otra, 10 para acá. ¿Cómo están listados esos títulos? Bueno, algunos con el título y el autor, porque son traducciones que hay que encargar, otros porque son libros que ya están en alguna etapa de producción o que se pueden volver a reeditar, y muchos otros, probablemente la mayoría, son libros a encargar. O sea, es claramente un diseño de un plan editorial con libros a encargar. Hay una tarea pendiente muy interesante para hacer, que es cruzar los 93 libros con el plan editorial concreto que editó Eudeva en sus primeros años. Ya les adelanto que yo algo he visto y está, por ejemplo, la lógica de copy está ahí. Buena parte de los libros que Eudeva vende por cientos o miles al año hoy son libros que están en ese anteproyecto del 3 de junio del 58. Pero aparte también habrá que ver cuáles de esos que decían a encargar, ¿no? Un libro sobre a encargar, cuáles efectivamente se encargaron, a quién se lo encargaron y dónde aparecieron en los años sucesivos, aparecieron en el catálogo de la editorial. El proyecto, les decía, tiene una organización de la estructura organizativa con una planta. ¿Ustedes ven la planta que propone y ven la planta actual de Eudeva? Bueno, obviamente la figura del mecanógrafo desapareció, pero en términos de hacer esa editorial y la cantidad de gente que se precisaba y hacer esta editorial y la cantidad de gente que trabaja en Eudeva, hay un correlato enorme. La diferencia es que no estaban los vendedores en los locales, pero él, en el plan comercial, una de las cosas que recomienda enfáticamente es que la editorial tenga librerías propias en las facultades, y esto es lo que creció en personal Eudeva luego con los años, porque tenían los vendedores en los locales. Hay una diferencia entre lo que propuso él y lo que terminó siendo, que es el rol del director general. Él tenía un director general que era Boris Spivakov, en definitiva, la figura de Boris, el rol que ocupó Boris Spivakov en Eudeva, luego muy fuerte. En el diseño institucional que luego la Sociedad de Economía Mixta permite, hay un directorio y un gerente general, y entonces ahí la relación entre el directorio y el gerente general varió mucho a lo largo de la historia. El peso específico de Boris Spivakov del 58 al 66 fue enorme, pero figuras como la de José Babini, el primer presidente del directorio, calaron muy fuerte en la organización de la sociedad. ¿Cómo estoy con el tiempo? ¿Estoy bien o apuro un poquito? Bien, el proyecto comercial, le dedica mucho tiempo al proyecto comercial,
de la forma de los que tienen que tener los libros, que los libros tienen que tener la misma calidad y ser atractivos como lo de cualquier editorial comercial. Dice, ningún librero ni ningún lector le gusta recibir libros oficiales. Los libros oficiales los libreros no los quieren. Hay que hacer libros como los mejores, los libros más lindos como hace un editor comercial. Esos son los libros que hay que hacer. Y arma un escandalio, arma un esquema de distribución, arma todas las herramientas técnicas necesarias para llevarlo a la práctica. Una de las tareas a cargo de Orfila, que no estaba en su contrato original, pero que luego le pidieron, fue la contratación, la selección del primer gerente general. Y cuenta ahí Marcelino Cereijido, amigo de Orfila, sus conversaciones en México, que Orfila le contó cómo fue ese proceso de selección. Varios amigos y conocidos de la universidad le acercaron candidatos y él fue entrevistándolos. Luego les pidió una visita a su domicilio, su casa, y en esta entrevista él, en fin, hablaba de los libros que leía, le pedía que le muestren la biblioteca, que le muestre el libro que estaba leyendo, discutía acerca de cada uno de estos libros, de las ideas, y ahí fue donde eligió a Boris Spivakov. Bueno, Carlos después va a agregar una historia que yo desconocía cuando redacté esto, que le hace mucho más rico ese proceso de selección. En 59 días, o sea, entre el 26 de abril, que el Consejo Superior de la Universidad decide la contratación de Orfila Reynal, y el 24 de junio del año 1958, donde se firma, esa es la fecha constitutiva de UDEVA, se firma el acta constitutiva de la editorial, pasaron 59 días, y la cuenta no me salió mal. En esos 59 días, Orfila Reynal escribió la historia de 50 años de UDEVA. Eso, que en palabras de Sarlo, UDEVA constituyó la puesta en escena más gigantesca de la universidad como agente cultural en la esfera pública. En menos de 4 años protagonizó un fenómeno de expansión del público y de cambio en la modalidad de la circulación del libro de tal magnitud que solo puede ser comparada con las transformaciones que introdujeron en las primeras décadas del siglo XX los grandes diarios modernos y el primer boom del libro argentino. Orfila fue sin duda el compositor de una partitura sumamente rica. Boris sobre todo, Boris Spivakov sobre todo, en alguna medida seguramente también José Babini, el resto de los directores, no los voy a mencionar ahora, pero todas personalidades muy destacadas acompañaron ese proyecto, pero uno no podría concebir un proyecto editorial de tanta magnitud, de tanta trascendencia, de tanta actualidad al día de hoy, si uno no concibe la tarea conjunta de un compositor destacado, pero de unos intérpretes que excedieron largamente la partitura, ¿no? Y la reescribieron, y la ampliaron, y la mejoraron, y la caracterizaron de forma tal que UDEVA haya sido la experiencia que fue. Quiero terminar diciendo que desde nuestra perspectiva, Orfila es el editor de 3 siglos, como el nombre del libro que estamos presentando también hoy, porque Orfila vivió 100 años, nació en el siglo XIX, fue un editor del siglo XX y sin dudas su legado es un legado que impacta e impactará durante décadas en el siglo XXI. Muchas gracias. Alejandro, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores de este homenaje por invitarme. Y es un gusto para mí estar rodeado de amigos y colegas como Gonzalo, como Carlos y como Alberto. Un gusto además por la trayectoria de Alberto Díaz como editor. Yo no tuve el gusto ni el honor de conocer personalmente a Orfila. Sí conocía ya por los primeros años de los 80 a quien fuera su primera esposa y directora durante años de la filial argentina del Fondo de Cultura Económica, María Elena Satostegui. Pero lo conocía a través de múltiples testimonios directos e indirectos,
Debo gratitud a unos y a otros, algunos que trabajaron a su lado y otros que han escrito sobre el editor y su trabajo. En este caso debo mencionar a Leandro de Sagastizábal, Judith Gossiol, José Luis de Diego y Gustavo Sorá, como así también la recordada entrevista que le realizara a Guillermo Javelson en Cuba en enero de 1982, durante el Seminario Internacional de Editores que se llevó a cabo en La Habana. Recuerda allí Willy Javelson las constantes negativas de Orfila de otorgar entrevistas. Decía que era suficiente ver sus catálogos para conocerlo y para conocer su vida, porque su vida era la edición y allí estaba todo lo que debía saberse sobre su persona. Se puede consultar también un exhaustivo trabajo de Víctor Nova Ramírez, publicado en México bajo el título Arnaldo Orfila Reynal, el editor que marcó los cánones de la edición latinoamericana. También me hablaron de él otras personas que en distintos momentos trabajaron a su lado, tal el caso de Norberto Pérez o de María Ribeiro. Es difícil, por lo tanto, agregar algo a lo mucho que se ha dicho y a lo mucho que se ha escrito sobre el editor de América Latina. Pero lo que en este breve trabajo, concebido como un homenaje, intenta hacer es poner una vez más de relieve su gran tarea, sobre todo teniendo en cuenta las grandes transformaciones que hoy nos toca vivir a quienes estamos en el mundo de la edición. Recorrer su vida, su pensamiento y su acción ayuda a no perder el rumbo acerca de los grandes temas y de las grandes problemáticas que siguen siendo, hoy como ayer, un desafío para el mundo editorial. Nos encontramos en un momento de transición en el cual la realidad del tipo de soporte y de la forma de administrar los contenidos nos preocupa y nos mantiene alertas a todos quienes estamos en el quehacer del libro. Aquel químico, nacido en la ciudad de La Plata en 1897, que antes de hacerse cargo de la filial argentina del Fondo había administrado una farmacia y un laboratorio químico para la industria lechera, trabajaba como corrector de obras de divulgación en Editorial Atlántida y colaboraba con la Editorial Claridad, cuando en 1944 lo llama Daniel Cosío Villegas, director y uno de los fundadores del Fondo de Cultura Económica de México. Habían pensado en él con la ayuda de Pedro Enrique Sureña y de Alfonso Reyes cuando se decidió abrir la primera casa del Fondo de Cultura en el exterior y se pensó en la Argentina para iniciar ese camino de internacionalización. Orfila acepta la dirección de la subsidiaria de Buenos Aires que abre sus puertas el 1 de enero de 1945, hace ya 70 años. El Fondo de Cultura Económica había nacido en México en 1934 por iniciativa de un grupo de estudiantes de la entonces Escuela de Economía, liderados por el propio Daniel Cosío Villegas, uno de los intelectuales mexicanos más importantes del siglo XX, que veían las dificultades para acceder a los libros que necesitaban para su especialidad. Necesitaban traducir las principales obras publicadas en otros idiomas, como así también editar los que ellos estaban produciendo. Con un subsidio estatal, como dijo hace un rato Gonzalo, obtenido a través del Banco Nacional Hipotecario, bajo la figura del fideicomiso, nace el Fondo de Cultura Económica, en un principio dedicado al área de economía. Más adelante, el éxito obtenido los impulsa a extender a otras ramas de la ciencia. Arnaldo Orfila Reynal dirigía la filial argentina cuando en 1948 es llamado nuevamente por Cosío Villegas, que había aceptado una beca de la Fundación Rockefeller y se trasladaría a los Estados Unidos para dedicarse a escribir su historia moderna de México. Esta vez lo llama para dirigir la casa matriz. El propio Orfila recuerda que en 1944 Cosío Villegas llegó a Buenos Aires. Dice Orfila, me puso al tanto de los asuntos de la editorial. Hicimos preparativos y arreglos. Un año más tarde abrimos la sucursal del fondo. Lo hicimos en una casa que se encuentra en la esquina de Independencia y Piedras. Tenía ventanas que convertimos en aparadores para nuestros libros, un cuarto para las oficinas y un sótano. Aquel inicio fue muy emocionante. Algunas de las colecciones del fondo habían sido ya entonces puestas en circulación por Cosío Villegas y el equipo que lo acompañaba, como el Trimestre Económico, Tierra Firme y Biblioteca Americana, marcando la línea americanista y su potencia en las ciencias sociales y humanas. Como señala Gustavo Sorá, en un texto escrito para el catálogo impreso con motivo de la celebración de los 80 años del Fondo, celebrados en la Biblioteca Nacional de Argentina el año pasado, dice Gustavo Sorá, Cosío Villegas sentó las bases del catálogo,
traducción de las ciencias sociales y humanas, de los libros esenciales para la formación de los primeros técnicos y científicos en esas disciplinas. Con tierra firme y biblioteca americana, dio inicio de los años 40, hizo del fondo un bastión para foguear el americanismo, ideología redentora con que diversos matices abrazaron los modernistas de todo el continente, desde Martí y Rodó hasta Cortázar y González Casanova. En el mismo catálogo señala Judith Gosiol, editor laburante, era un administrador eficaz de recursos y de relaciones sociales, que con su presencia marcaba el ritmo de producción diaria, que supo armar equipos, elegir en quién delegar las tareas, convocar a intelectuales reconocidos, descubrir nuevos autores y con su intuición como único estudio de mercado, generar una demanda para materiales que no parecían tener público constituido. Estaba convencido, como Boris Spivakov, que el conocimiento humano podía organizarse y caber en colecciones y que leer hacía a la gente mejores personas. Orfila llega a México y le da su impronta, su personalidad y su vitalidad al proyecto que recibe de manos de quien lo había conocido en 1921 en un encuentro de estudiantes. Un bastión para foguear estudiantes y profesores que se realizó en la Ciudad de México. Inicia las colecciones Popular, Breviarios, Lengua y Estudios Literarios, Arte Universal, Psicología, Psiquiatría y Psicoanálisis, Pensamiento de México y Letras Mexicanas. Y comienza a publicar a Paz, Fuentes y Rulfo, entre otros muchos. Para el desarrollo de estos proyectos contó con la colaboración de grandes editores, tal el caso de Joaquín Díez Canedo, Pedro Enrique Sureña, Alichu Macero y quien fuera su segunda esposa en México, Loret Sejourné, viuda de Víctor Serge, escritor y revolucionario marxista-leninista nacido en Bruselas en 1890. He mencionado a muchos de sus colaboradores y a mucha gente que tuvo una influencia decisiva en su formación. Fundamentalmente quienes los rodearon en México, donde supo formar excelentes equipos de trabajo que le aportaban ideas y lo ayudaron a llevar adelante las propias. En la Argentina merece recordarse muy especialmente la figura de quien fuera su primera esposa, María Elena Satostegui. Su papel y su trabajo durante casi 30 años, desde 1956 hasta 1985, fue fundamental para el desarrollo de la filial argentina. Es muy importante, central diría, lo que Arnaldo Orfila Reynal le brinda al mundo editorial y cultural de América Latina, pero es de destacar también la importancia de lo que recoge. Orfila sabe leer, sabe interpretar cabalmente y difundir el espíritu de un siglo XX que había amanecido con grandes transformaciones, que atravesaba de norte a sur un continente vigoroso que cuestionaba, rebatía y replanteaba toda la línea ideológica y política que lo precedía. En primer lugar, sabe interpretar los hechos y las ideas de la reforma universitaria llevada adelante en la provincia de Córdoba, en Argentina, en 1918. Y se empapa de las discusiones y de las ideas nuevas que discuten estudiantes y profesores en el encuentro que sería el bautismo de su relación con Daniel Cosío Villegas en México en 1921. Allí no solo se relaciona con Cosío Villegas, presidente del Congreso, sino también con José Vasconcelos, secretario de Educación, y con otros intelectuales mexicanos como Alfonso Caso, Manuel Gómez Morín, Carlos Pellicer y Julio Torri. Y seguirá leyendo años más tarde las letras y los vientos traídos por los movimientos revolucionarios de América Latina y su epicentro en la Revolución Cubana de 1959. Un intérprete gigante de los acontecimientos de un siglo turbulento y rico que recorría América Latina gestando libros y editoriales. Pensamientos nuevos, ideas nuevas, nuevos tiempos. Sabía leer a Arnaldo Orfila y su lectura se trasladaba a nuevos libros, a vibrantes colecciones, a grandes catálogos. Su estudio de mercado era el pulso de América Latina. Su plan de marketing, una América Latina unida, un ideario de solidaridades y pueblos hermanados. Una balanza comercial a favor de una mejor llegada de los libros a más estudiantes, a más profesores, a más lectores. Estaba convencido de la necesidad de crear un mercado amplio de autores y lectores. Se abocó así a la creación de colecciones temáticas, trabajando para dar un ordenamiento y diseñar un catálogo que pudiera recoger y poner al alcance de la mayor cantidad de gente posible la producción cultural e intelectual, tanto de América Latina como del resto del mundo. El verdadero homenaje es poder rescatar la esencia de aquel pensamiento y de aquel espíritu, tratar de ver de qué manera lo podemos articular con la realidad de hoy, aquella lectura de vida.
¿Qué líneas están subrayadas en sus catálogos? ¿Qué entre líneas podemos descifrar para echar un poco de luz en la compleja encrucijada que nos toca vivir sobre lo que tenemos que actuar? Por eso, además de destacar lo enorme de su trabajo de editor, me pareció importante hacer referencia al contexto histórico y cultural en el cual le tocó desenvolverse, señalando los hechos principales de los que fue protagonista, pero también aquellos que daban marco y que sin lugar a duda tuvieron un efecto sobre su accionar como editor. Si como a él le gustaba, le seguimos los pasos en sus catálogos, encontraremos al gran hacedor. Martín Heidegger, Sor Juana Inés de la Cruz, el inicio de la colección Letras Mexicanas, con la obra poética de Alfonso Reyes, de la colección Breviarios, la publicación de Juan José Arriola, la poesía de Rubén Darío, Juan Rulfo, Erich Fromm, Karl Jasper, Hegel, Martin Buber, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Montenegro, Tocqueville, Bachelard, Borges, Castellanos. Títulos como ¿Qué es el hombre?, de Martin Buber, El ser y el tiempo, de Martin Heidegger, traducido por José Gaós, Los romanos de Barrow, Confabulario de Arriola, Historia de la literatura hispanoamericana de Enrique Anderson Imbert, La poética del espacio de Bachelard. Orfila fue quien publicó a Carlos Fuentes su primera novela, La región más transparente. Fue editor y lector de Octavio Paz, José Luis Romero, Martin Buber, Russell, Reyes, Cassirer, Gordon Childe, Hegel y tantos autores y pensadores e investigadores. La labor de Orfila es inmensa, es inabarcable. Su catálogo no deja de agregar títulos y nombres que no hacen más de dar cuenta de la grandeza de su trabajo y del enorme legado que dejó. Podríamos seguir recorriendo sus publicaciones, que sería recorrer la historia cultural de una época. Durante su gestión se abrieron las filiales del Fondo de Cultura Económica de Chile y España, la primera librería del Fondo en la Ciudad de México, y se creó la Gaceta, órgano oficial del Fondo. Entre los años 1952 y 1965 se publicaron 55 títulos de la colección Letras Mexicanas. Los autores de esa importante colección serían la base de Joaquín Mortiz, la editorial creada por Joaquín Díez Canedo, al dejar el Fondo de Cultura. Muchos autores acompañarían luego a Orfila en la construcción del siglo XXI, luego de su salida del Fondo. Esto ocurrió en el año 1965, a partir de la publicación de Los hijos de Sánchez, del antropólogo norteamericano Oscar Lewis. Un conocido episodio que era de alguna manera el final de una relación que ya venía siendo muy complicada entre Orfila y quienes gobernaban México por aquellos años. Diferencias vinculadas con sus posiciones políticas, con su apoyo a las corrientes revolucionarias de aquel momento. Amigo de Fidel Castro, como lo había sido de Che Guevara, apoyó los movimientos revolucionarios de América Latina, pero también lo hizo con los líderes de la independencia africana y asiática. Su salida del Fondo de Cultura Económica produjo un gran revuelo en el mundo intelectual y académico, no solo de México, sino de toda América Latina. Muchos fueron los que se solidarizaron con Orfila y aquello fue el punto de partida para la creación de la editorial Siglo XXI. Reivindicado luego en numerosas oportunidades por el Fondo de Cultura Económica y por México, es hoy un referente ineludible del mundo editorial. Muchas gracias. Bueno, es un gusto estar aquí. Gracias a la Ciudad de México, que es la que organizó el acto. Gracias a Udeva, o felicitaciones más que nada a Udeva por la idea de hacer el libro, porque como contaba Alberto, esta mesa originalmente se hizo en Guadalajara. Y la verdad que fue una muy linda mesa, estuvo llena de gente la sala, fue muy emotiva. Y a la salida, bueno, nada, a los amigos de Udeva se les ocurrió esto, empezaron ahí a pergeñar el plan y bueno, finalmente se concretó durante este verano. Es un gusto compartir aquí con mis colegas y nada más y nada menos que con mi padre la mesa. Hablo rápido, así trato de llegar hasta el final. Retomo algo de lo que dijeron mis compañeros antes, que es sobre lo que quiero hablar. Es cómo veo yo en mi calidad de editor el trabajo editorial de Orfila. Me gusta mucho la figura de él, la forma de abordar el trabajo. Alejandro decía, creo que citando a Judith Gociol, que era un laburante de la edición. Bueno, Gonzalo contó concretamente, digo, que era una máquina, era un huracán, Orfila, a la hora de trabajar y hacer propuestas. Y me gusta mucho esa imagen. Se habló mucho también de su capacidad para armar equipos de trabajo. Y me gusta mucho esa imagen y ese estilo de trabajo, sobre todo en oposición al editor
que aparece en primerísimo plano, al editor que aparece como un superhombre, como un tipo brillante, iluminado, un genio que evalúa, ni siquiera evalúa, lee 20 manuscritos por día para poder seleccionar esas joyitas entre todo ese caos. A mí, digamos, todo ese esnovismo, esas afectaciones en torno al papel del editor, en general o me dan risa o me irritan, según el caso. Entonces por eso me gusta tanto el papel de Orfila. Y rescato una cosa que tomo mucho, que lo mencionaba Alejandro, es esta idea de que todo está en el catálogo. Él recurría mucho a eso cuando alguien le pedía entrevistas, él, para argumentar la negativa, decía, no hace falta, digamos, mi trabajo, todo lo que tengo para decir está dicho en mi catálogo. Pero para no quedarnos con las ganas, hay un atajo para poder meternos un poco en la vida de Orfila, en su forma de pensar y de trabajar, que son, la entrevista que citaron antes con Guillermo Javelson, y decidí hacer un recorte que me gustó, que son las cartas que intercambió Orfila con Carlos Fuentes, de quien era gran amigo, entre noviembre del año 65, que es cuando lo echan del Fondo de Cultura, hasta noviembre del 66, que es cuando presenta los primeros libros del siglo XXI. De hecho, es notable, tenía 68 años, Orfila 67 creo que tenía cuando lo echaron del Fondo de Cultura, cumplió 68 y ahí ya había lanzado Siglo XXI. Digo, hay que tener en cuenta que a los 68 años, en la década del 60, digo, si hoy es una edad, en ese momento había que tener energía para fundar una nueva editorial en un año y ya haberla organizado, tener todo funcionando, tener casa y lanzar libros. Digo, la verdad que no perdió un minuto. Entonces digo, voy a ir leyéndoles rápidamente algunos pasajes de las cartas, porque me parece que hablan mucho de todo esto que estuvimos diciendo, ¿no? de su forma de trabajar, porque era una persona que creo que no había una división entre su vida profesional y su vida íntima-privada. Me parece que era un editor full time, estaba todo el tiempo trabajando. Y eso va a ir apareciendo en las cartas, inclusive hasta cuando se habla de cosas muy, muy menores. Así que bueno, paso a leerles la primera, que es de Fuentes a Orfila, y está fechada el 16 de noviembre del 65 y en Roma. Le dice Fuentes a Orfila: gracias a nuestra amiga Aurora Velasco y a un artículo de Champs en Excelsior, me entero hoy del atraco infame e infamante que acaba de cometerse en el Fondo. Quiero hacerle llegar de inmediato mi sentimiento de solidaridad. Solidaridad con usted como persona, como amigo, como intelectual. Solidaridad con la obra que usted ha realizado en nombre de todos nosotros, de cada uno de nosotros como escritores y de nuestra comunidad hispanoamericana, que en gran medida puede hoy poseer esos atributos de organismo cultural vivo gracias a la generosidad y la visión con que usted la cultivó, la reunió, le dio conciencia de 1000 acciones vivas, indignación por el procedimiento típicamente fascista que se usó para destituirlo, para negar, ingenua, aunque tenebrosamente, el homenaje permanente que usted merece de parte de la cultura en lengua española, con un ruin y frío expediente burocrático. No sabría insistir lo suficiente en este momento en la convicción que me acompaña al escribirle, la convicción de que los mejores, los auténticos intelectuales de América Latina y del mundo están con usted y lo seguirán acompañando. Por mi parte, solo puedo decirle que cuente con mi amistad y respeto invariables en cualquier circunstancia, una amistad y un respeto nacidos tanto del trato personal como de la admiración intelectual, nacidos, en fin, de mi trabajo y de mi vida al lado de usted y acostumbrado ya a contar con su opinión, su contacto, su ayuda en mi propia vida de relación literaria, política y humana. Para mí todo eso cuenta enormemente y creo que este es el momento de decírselo. Por favor, dígame cómo puedo ayudar. Orfila le responde 20 días después: supongo que a pesar de toda su gran imaginación no podrá calibrar exactamente la emoción y el reconocimiento afectuoso que siento ante la tan cálida adhesión que usted me ha hecho llegar reiteradamente. Primero, su carta tan bondadosa que me entregó Vicente Rojo, y luego la magnífica actitud para incorporarse a Siglo XXI a través del producto de 3 de sus obras, que yo con tanto cariño puse en circulación en mi antiguo fondo. En una carta anterior, Fuentes le había escrito a Orfila diciéndole: ni crean que se escapan de mí como socio fundador de Siglo XXI Editores. Y lo que le proponía era que todas las regalías, los derechos de autor que el Fondo de Cultura le tenía que pagar por su obra publicada fueran a Siglo XXI para comprar acciones.
Cuando mis amigos, sigue Orfila, cuando mis amigos de Argentina me escribieron angustiados pensando que había sido golpeado con fuerza y que podría permanecer lesionado, les cablegrafié, que es una palabra rarísima, digo, que son de las cosas lindas que tienen estas cartas, les cablegrafié diciéndoles que estamos viviendo con Loret los días más felices de nuestra vida. Nunca hubiéramos esperado tan cálida y positiva adhesión de los amigos, no para lamentarse y abrazarnos, sino para crear enseguida algo que ha nacido con fuerza y que estamos seguros constituirá una de las mejores cosas que podemos hacer por México y América. Ya firmé su nota de suscripción de las primeras 10 acciones de 1.000 pesos cada una, que serán cubiertas con los primeros cheques que nos mande el Nuevo Salvador, que es un chiste con el que lo reemplazó en el Fondo Cultura. Después procederán técnicamente a extender las nuevas acciones a medida que sus regalías lo autoricen. Le he escrito a Cortázar, Vargallosa, Carpentier, pidiéndoles cumplan la promesa que me hicieran de entregarme sus obras, ahora para siglo XXI. Tengo la tranquilidad de conciencia de que ninguno de los tres había hecho trámites oficiales con el fondo, sino puramente personales. Desde ahora le otorgo el cargo honorífico de representante del siglo XXI ante autores y escritores europeos que pueda usted encontrar. Estoy escribiendo en la medida que me es posible en esta etapa de organización que reclama tan diferentes actividades, algunos de ellos. Pero lo que usted pudiera hacer personalmente sería de gran ayuda para nosotros. Les recuerdo que Fuentes estaba en Roma y se movía por toda Europa, como después se puede ver en las cartas, entonces le era de gran ayuda a Orfila. Como comprenderá, pienso presentar un plan editorial abarcando varias disciplinas y en literatura. Por ahora nos ceñiremos a lo latinoamericano de primera calidad. Dejaremos la literatura extranjera para los otros colegas. Pero si encuentra usted títulos de libros que considere útil hacer traducir y difundir en nuestra lengua, mándenme las fichas bibliográficas o pídame las primeras opciones, desde ahora a los editores que pueda visitar. Fuentes le responde en abril ya del siguiente año, de 1966. Le cuenta que Artemio Cruz ha aparecido con crítica de primer orden y en Italia en tercer lugar de bestsellers, en las ediciones de Feltrinelli y Gallimard. Creo que esta vez sí se ha roto la tradicional indiferencia francesa y han abundado las reseñas y las entrevistas de prensa y de radio. Uñeca Arbelis, la sucesora de Monique Lange en el departamento extranjero de Gallimard, es una mujer de suma eficacia y simpatía. Ayer comí con ella y con Claude Gallimard. Les relaté toda la experiencia del Fondo y siglo XXI y me hicieron saber que debe usted contar con ellos, que debe usted contar con toda su simpatía y ayuda. Lo mismo le manda a decir Jean-Giacomo Feltrinelli. Si en algo puedo servirle, desde ya, con estos editores, con Ferrer Strauss, Collins, etc., déjemelo saber. Idem con toda la latinidad suelta por estos rumbos. Estas cartas permiten entrever la estrecha relación que Orfila había establecido con gran parte de los intelectuales de la época, bueno, que no voy a abundar porque aquí ya me mencionaron, pero también se advierte en estas cartas tanto su cualidad de hábil político para saber poner al frente de los proyectos, como su calidez y su inteligencia en el intercambio personal y profesional a la vez con los autores. Orfila recibió también el apoyo de quienes habían sido sus colaboradores y empleados en el Fondo Cultura. De hecho, su capacidad para conformar grupos de trabajo es una de las claves para entender su enorme éxito como editor. Esa capacidad estaba estrechamente relacionada con la red de afinidades ideológicas e intelectuales que constituían su vida. De ahí provenían traductores, editores, autores, directores de colección o simplemente amigos que lo mantenían informado de todo lo que se publicaba en otros países y que valía la pena evaluar. Pero el Fondo de Cultura no solo migran hacia el nuevo proyecto su director, un equipo de profesionales y un grupo de autores de lealtad férrea, sino también ideas y un cierto perfil editorial. Y aquí quería detenerme en cuestiones menos épicas, más prácticas si se quiere, las que hacen al oficio editorial, a la construcción de un catálogo y a la cotidianidad del trabajo que no puede desentenderse de plazos, urgencias, consideraciones de qué es viable y qué no. Nada ilustra mejor la iniciativa y las preocupaciones de Orfila en lo que hace al origen del catálogo del siglo XXI que, nuevamente, su intercambio con Fuentes. Le escribe en junio del 66. Me ha dado una gran satisfacción al reiterarme que ha terminado totalmente su zona sagrada y que me la podrá hacer llegar a mediados del mes próximo. Me alegra también, como imaginará, el juicio que me va mereciendo de los que conocen este último fruto de su incansable trabajo, y será esta la mejor contribución que podría usted otorgar a este siglo XXI en marcha. Deseo mucho, como se lo he dicho, que su libro aparezca entre los primeros que lanzaremos en el próximo septiembre, y por ello quisiera tener la plena seguridad de que
una amiga en común, nos traerá su original a mediados de julio, si fuera posible antes del 15. Bueno, esto lo leía con una de mis compañeras en la editorial y nos reíamos porque 15 de julio y lo quiere lanzar en septiembre, y más en esa época, digo, sin computadora, decíamos, ¿cómo puede ser? O sea, es imposible. Y otra cosa que me gusta también es, digo, un poco esto que contaba que no había como ninguna impostura ahí. Va a publicar un libro sin haberlo leído, pero no tiene ningún problema. O sea, en algún momento más adelante le dice, bueno, ya lo leeré cuando esté publicado porque si no, no llegamos. Pero digo, no, sin ningún complejo. El tipo dice, así como llega, lo mando a no sé cómo se decía en ese momento, a buena producción. Orfila le responde a Fuentes, le sigue escribiendo a Fuentes, y ahora quiero pedirle un favor, que esto habla también de cómo Orfila se involucraba hasta en el más mínimo detalle, cuestiones comerciales incluidas. Quiero pedirle un favor, le dice a Fuentes. Me contaba usted que en algunas de sus cartas que había conversado con Uñé Carbelis y Claude Gallimard, quienes le habían ofrecido su mayor ayuda y simpatía al siglo XXI. Yo estoy muy interesado en contratar Le Mots et les Choses, las palabras y las cosas de Foucault, que tanto éxito parece estar teniendo en Europa y que también usted mencionaba en algunas de sus entrevistas. Yo he contratado con Puff El nacimiento de la clínica y con fecha 14 de junio escribí a Gallimard aceptando las condiciones que me pedían para las palabras y las cosas, e incluso para ganar tiempo y formalizar la operación, les envié giro por $1000 que establecían ellos en concepto de adelanto. La propuesta la firmaba Mademoiselle Nora Castellis y hasta ahora no ha respondido. Como indudablemente me interesa no perder esta obra, pienso que si usted tuviera tiempo de hablar con Gallimard o con Castellis, que es la que firma su ofrecimiento el 8 de junio, podría intervenir para que aceleraran este asunto y me dieran una respuesta inmediata, pues me gustaría anunciar la obra entre las primeras que publicaría en nuestro siglo XXI, aunque desde luego su edición no podría aparecer de inmediato por el tiempo que nos tomaría su traducción. Perdone pues esta molestia que le proporciono, pero creo que una intervención, aunque fuera telefónica de usted, puede prestarnos un buen servicio. Asegúrenos, por favor, que su original nos llegue para el 15 de julio, le sigue insistiendo, de forma de no fallar en nuestros planes. En una entrevista que ayer se publicó de Alejo Carpentier, ratificó que nos entregaría su nueva novela, 1959, y Cortázar me aseguró también, y ya se lo he dicho, que me enviaría un original trabajo en el que está empeñado, como usted ha de saberlo. Bueno, cuenta que pensaba viajar a Buenos Aires para la inauguración de la filial de Siglo XXI Argentina, pero que no va a poder. Y en otra carta de septiembre, ya cuando están lanzando los primeros títulos, le dice: yo también he sentido mucho que usted no me haya podido confirmar el envío del manuscrito de Zona Sagrada que me había anunciado, pero lo sigo esperando y verá nuestro primer folleto que le acompaño, en el que anunciamos nuestra tarea en marcha, que lo incorporo entre los títulos de los próximos meses. Los primeros 10 volúmenes los pondremos en circulación el día 30 del corriente y el sábado 1 nos reuniremos de nuevo aquí, en los jardines de esta tan simpática casa, para hacer la presentación pública. Verá también que el Foucault pudo incorporarse a nuestro catálogo naciente, y con ese, los de Althusser y algunos más, mostramos así estar al día con la producción más nueva que está teniendo, particularmente en ese país, se refiere a Francia. Orfila le escribe el 11 de noviembre del 66 a Fuentes. Estamos absolutamente satisfechos con el éxito que estamos alcanzando con nuestros primeros 10 libros, que son auténticos bestsellers dentro de los términos que manejamos en nuestros países de pocos lectores. Más adelante, el 10 de febrero del 67, Orfila seguirá con este tema. En los primeros 4 meses hemos vendido el 31,32% de lo editado y el 31 de enero se agotó nuestro primer libro, Ratner, Psicología y Psicopatología de la Vida Amorosa, aparecido el 1 de octubre con 5.000 ejemplares. Finalmente, Cortázar le entregará a Orfila varias de sus obras, entre las que se destacan La Vuelta al Día en 80 Mundos y Último Round. Carpentier no llegó nunca a terminar 1959, Vargas Llosa nunca llegó a formar parte del catálogo del siglo XXI, Zona Sagrada se demoró y finalmente se lanzó en 1967 y Las Palabras y las Cosas lleva decenas de reimpresiones. El 30 de septiembre del 66 se presentaron en sociedad los primeros 10 títulos de la nueva editorial, que en 2016 cumplirá 50 años. Los fragmentos citados dan una idea de los méritos de Orfila. Conocía, se involucraba y respetaba todos los aspectos del proceso de edición y comercialización de un libro. Entendía la edición como un negocio, como un emprendimiento que debía sostenerse por sí mismo.
Seguía de cerca la relación con las librerías, discutía los descuentos, los anticipos a los autores, los sueldos de personal, los gastos de viaje de sus representantes. Lo hacía todo hasta en el más mínimo detalle y con un estilo amable y no confrontativo que le daba muy buenos resultados. Una nota al pie, pero me acuerdo de alguna conversación con mi viejo que me contaba alguna vez que se fue de viaje por América y que volvió, y cuando Orfila vio lo que había pagado por un hotel, en lugar de quejarse, tampoco creo que había gastado ninguna fortuna, pero... $12 en Lima. Pero bueno, le pareció que tal vez era demasiado. Pero la forma, en lugar de decirle, mirá, ¿por qué no te vas a dar una pensión de mala muerte de 8? Le dijo, mirá, me comentaron que hay unos hotelitos estilo europeo, bueno, que están muy bien de precio y qué sé yo, que son muy simpáticos. Pero tenía esas cosas, para eso me refiero con la amabilidad, que me pensé que sin confrontar y todo pasaba los mensajes con mucho encanto. En una entrevista que le realizó Guillermo Shavelson, Orfila habla de su oficio en estos términos. No inventamos nada en el trabajo editorial. El trabajo editorial tiene que participar primero con la inteligencia y por la inteligencia, pero no tiene que olvidar el aspecto comercial, que es lo que la gente no entiende y a veces desvaloriza del trabajo de la editorial porque le dicen negocio, porque el editor no publica a todos los poetas que llegan con sus trabajos, porque el libro es caro y todas las objeciones que se hacen al editor. Particularmente los escritores, que se creen los escritores siempre se creen engañados. Siempre sufro con las declaraciones de García Márquez cuando dice que todos los editores engañan a sus autores. Es injusto que se llegue a eso. Puede resultar curioso que un editor de la talla de Orfila diga que no inventamos nada. En la misma dirección, en lo que constituye un reconocimiento al oficio y una desmitificación de la originalidad o del genio, Jaime Labastide, el actual director de Siglo XXI México, habla de este sello como una editorial hermana o paralela al Fondo de Cultura. Muchos de nuestros autores también son autores del Fondo, muchas de nuestras colecciones tienen semejanzas con las de allá. Tampoco se puede inventar el hilo negro, que es una expresión muy mexicana pero muy bonita. En efecto, en Fondo de Cultura, Orfila fue el creador de la colección Breviarios, libros de pequeño formato pensados para el gran público que se proponían tratar de manera monográfica un gran tema. Tal fue el éxito que hasta el presente sigue siendo una de las colecciones emblemáticas de la editorial, pero en su momento se podía llegar a escuchar alguna crítica que descalificaba la serie por considerarla una copia de las colecciones francesas similares. Seguramente era cierto, pero, retomando el comentario de Labastide, no se puede inventar siempre el hilo negro. Orfila tuvo el mérito de haber identificado el vacío en el mercado de habla hispana para una serie como esa, definió el perfil y las características que debía tener, la lanzó y la sostuvo en el tiempo con un éxito enorme. A mi juicio, el gran secreto de Orfila fue su vocación, su entusiasmo y su dedicación, que era completa en el sentido más literal de la palabra. Y por vocación entiende entrega absoluta a un proyecto, a tal punto que el límite entre su trabajo y su vida personal era prácticamente inexistente. En la ya mencionada entrevista que le hizo Shavelson tiene lugar el siguiente diálogo. Shavelson le dice, después del traslado a México, cuando lo confirman definitivamente en el Fondo, se construye un nuevo edificio y le hacen su casa. Orfila le dice, sí, arriba me hacen un departamento. En mi vida he firmado una escritura de casa en propiedad. O sea, literalmente nunca tuvo una casa propia. Y Shavelson le dice, ¿nunca? ¿Siempre su casa ha sido propiedad de la editorial? Sí, he vivido de prestado. ¿Qué significa vivir arriba donde uno trabaja? Y le responde Orfila, para mí una satisfacción, un ahorro de energía grande, puesto que, claro, ahora no sería mayor misterio decirlo, soy un viejo a quien no le gusta caminar. Pero me pasó cuando joven también, es decir, cuando llego a México, no pienso que era viejo, tenía 50 años, y lo cómodo era eso. Atravesaba 20 metros, una terraza del Fondo y estaba en mi oficina. Después volvía a la noche. Lo mismo me pasa ahora, que el sábado o el domingo estoy ahí y necesito alguna cosa, bajo y la veo en el despacho de la dirección. Para mí fue positivo, me evitó eso de pasar a la categoría de propietario. No he sido nunca propietario de nada. Nada más le cuento, lo fui de aquel terrenito, que una vez cambié por un viaje a España. Esto es lo que me interesaba rescatar de Orfila, digamos, hablar de él a través de su propia voz y ver un aspecto como más humano y verlo en la práctica trabajando. Muchas gracias. Bueno, yo creo que está todo dicho, han sido muy completos, es decir, y muy buenos las tres ponencias o los tres trabajos.
Es decir, quedaría, es decir, yo me había comprometido en este libro de agregar a partir de la memoria algunas anécdotas, es decir, iba a destacar que la vida de un editor como Orfila, es decir, que él era muy afable, es decir, en las conversaciones. Su fuerte era el uno a uno, el hablar, es decir, en pequeños grupos. Era muy convincente, muy suave, pero muy firme. Es decir, cuando empezaba con algo, para que dé marcha atrás era casi imposible. Pero siempre con mucha delicadeza. Uno no se daba cuenta que le estaba diciendo que no y que estaba haciendo lo que él quería. Argumentaba muy bien. No era bueno hablando en público a grandes multitudes. Si ustedes prestan atención a la correspondencia con Fuentes, Fuentes es puro amor, puro desprendimiento, y Orfila todo el tiempo lo está haciendo trabajar. Es decir, y era así, es decir, porque él tenía... Voy a saltear, voy a hacer varias cosas. Es decir, me gustó mucho lo de Gonzalo cuando habló de que una de sus preocupaciones fue el carácter societario que iba a tener Eudeva y que venía de su experiencia en fondo, que era un fideicomiso. Es decir, son dos instituciones o dos formas de entidades públicas sin fines de lucro. Siglo XXI surge cuando a él lo expulsan de fondo durante el gobierno de Díaz Ordaz. Es decir, se produce un movimiento espontáneo de la intelectualidad mexicana, se calcula unos 500 intelectuales mexicanos de la altura de Octavio Paz, Carlos Fuentes, inclusive de los jóvenes, que voy a hablar un minutito después al final. Es decir, ahí se juntan, es decir, un dinero inicial para constituir siglo XXI. Y muchos autores, como nombran ahí, es decir, retiran sus libros de Fondo de Cultura y se lo entregan a esta nueva editorial que no se sabía si iba a funcionar, a existir, cuánto tiempo iba a durar. Ahí hay grandes aportes. Uno es, acá hay una foto en el libro de la primera sede de siglo XXI, Gabriel Mancera 65, México 12 DF, Colonia del Valle. Esa casa, una casa preciosa con grandes jardines, era de Elena Poniatowska, Elenita como le dicen los mexicanos. Elena Poniatowska, noble polaca que llegó a México muy jovencita, es decir, embargada, se alistaban todos aquellos programas o proyectos progresistas o de izquierda, le cede en usufructo una casa, esa casa de Gabriel Mancera, que en la parte alta vivía Orfila. Es decir, justo era una casa que venía con departamento para él, es decir, y Lorenzo Journet, como acá se dijo, su segunda esposa. Es decir, que Orfila siempre, desde que llegó a México, es decir, en el 48 para instalarse como director de fondo, vivió en la editorial. Eso hacía que el tiempo con él fuera eterno, es decir, y que se pudiera discutir a fondo todo. Aquí destacaron tanto Alejandro como Carlos lo detallista que es y lo que él le daba importancia a todos los hechos. Tenía la misma importancia contratar las palabras y las cosas de Foucault que el descuento a un librero o la cobranza de un librero en Guayaquil o el costo de un libro. Discutía todo y todo, es decir, Carlos destacó que sus primeros 10 libros, el 31% lo vende. Él, cuando hablaba con uno en su oficina o cuando venía a Buenos Aires, usaba lápices Faber número 2, punta fina. Ya se había inventado la sumadora y calculadora. Todavía no había computadora, pero sí había sumadoras, es decir, que lo utilizábamos todos. Él seguía usando a mano. Y no voy a crear la figura del Superman que terminaba antes que uno.
porque uno iba con la maquinita, es decir, y llegaba al 7,8. Él llegaba un poquito más tarde, pero no mucho más tarde. Sumando con su lápiz le daba 7. Cuando él le daba 7,8, me decía, 7,8, Orfila. Sí, 7,8, y se seguía. Con respecto a la forma organizativa, con estas características de convocatoria a todos los intelectuales tuvo que dar acciones, con lo cual era una sociedad, Fondo de Cultura, y sigue siéndolo, una sociedad anónima, una figura del sistema capitalista. Él siempre trató de dividir la cantidad de acciones en la mayor cantidad de accionistas, con lo cual era muy raro que hubiera un accionista importante, ni él era accionista importante, él no sé si llegó a tener el 5 o el 6% del siglo XXI. Y armaba consejos de sus amigos más fieles. Y utilizaba una forma que no es legal, que no está en ningún, vos que sos abogado, en ningún texto, en ningún código comercial. Él decía que siglo XXI era una empresa socialista, sobre todo cuando uno iba a pedir el aumento de sueldo. Es decir, que era socialista, pero que había que dar ganancia. Él fijaba una ganancia que tenía que tener la empresa entre el 5 y el 8%, porque él, es un número que no sé de dónde lo había sacado, con eso te permitía reproducir y ampliar el catálogo, la reinversión de la ganancia. Nunca distribuyó dividendos. Ser accionista del siglo XXI era una condena. Sí, el único beneficio que tenía el accionista del siglo XXI, y eso a partir de Gabriel Mancera, cuando ya se muda a Cerro del Agua, en la casa, en definitiva, cuando le devuelven a Lenita Poniatowska su casa, y creo que en Gabriel Mancera creo recordar que había una pequeña librería. Uno como accionista tenía que ir a la sede de siglo XXI y ya la de Cerro del Agua quedaba por el lado de la universidad. México es una ciudad imposible, las distancias son monstruosas. Si uno se trasladaba hasta la librería de siglo XXI, como accionista, si estaba al día, le hacían un 30% de descuento en el libro que compraba. Y su aporte a la lectura popular es que había una biblioteca de consulta gratuita. Él presentó siempre, todos los años, yo empecé a viajar a México y después ya cuando estaba en Colombia o después cuando viví en México, es decir, participaba de los consejos de administración, que eran anuales, siempre dio ganancia, pero siempre por mayoría del consejo esa ganancia se reinvertía para el ejercicio siguiente. Hubo un año en que los jóvenes intelectuales, entre los que estaba Monsiváis, yo lo único que recuerdo era Monsiváis, eran varios, es decir, que decían, bueno, cuando nos acercamos a la editorial, siempre Monsiváis se había cabreado mucho una vez que le pidió un prólogo para un libro y le dice, bueno, ¿cuánto me va a pagar? Dice, Carlos, eso lo haces entre camión y camión. Camión es el colectivo, el bus en México, es decir, es unas pocas paginitas que te estamos pidiendo y vos querés cobrar. Bah. Ahí se cabrearon los jóvenes, hicieron gran rebelión. Y el 7, creo, ¿no? Vos quizás que estás yendo por ahí, todavía se recuerda, porque Orfila después lo recordaba cada año, que otro año más damos, es decir, ganancia de tanto, y una vez más, por amplia mayoría del Consejo, se decide reinvertir las ganancias para que sigamos siendo, bla, bla, bla. Dice, salvo con excepción del año tal en donde o el 6,9 o el 7,9, un porcentaje así, de los accionistas, es decir, decidieron ellos retirar su parte de la ganancia. Era todos los años, los verdugueaba, no volvieron a pedir nunca más, es decir, era una personalidad que, bueno, acá lo marcó recién Carlos, todos, en donde el libro era algo más
que un trabajo, que una vocación. Es decir, para él el libro cumplió una función, era un hombre político, es algo que se ha dicho por acá, pero habría que resaltar. Es decir, y que siempre buscó, hay una coherencia entre su vida privada y su vida profesional. Es un hombre de izquierda y que cuando se produce la Revolución Cubana, yo cuando lo conocí ya, es decir, en la década del 70, principios, ya la Revolución Cubana estaba muy asentada, pero para él significó, es decir, el 59 y sobre todo el 61, cuando la revolución se declara marxista-leninista, es decir, un ayornamiento político y una radicalización política. Él venía del viejo tronco del Partido Socialista Platense, es decir, siempre muy americanista, acaso en lo marcado, vuelvo a saltar, es decir, por una de las colecciones que él más quería del siglo XXI de México era la colección Nuestra América. Por ejemplo, era la que más quería, y no era la más exitosa, y Orfila miraba el éxito de las colecciones, ojo, aparte de gustarle los buenos libros, es decir, él creía que los buenos libros hacen mejores, es decir, mejoran la condición del hombre, es decir, ayudan a mejorar la sociedad, es decir, a luchar contra la injusticia. Es decir, que le daba un papel muy fuerte al libro. Ya toco algo porque esto tiene que ver con la creación. Acá hemos hablado de 3 creaciones de Orfila. En una ya estaba creada y la desarrolla, Fondo de Cultura. En otra empieza de cero, como el caso del siglo XXI. Y en el caso de Eudeva, la diagrama, y todavía tiene vigencia ese diagrama hecho por Orfila. Pero hay algo que no figura en los libros como creación, y por eso nombré la Revolución Cubana. Él, es decir, es un ferviente, defiende a la Revolución Cubana, llega a ser muy amigo de Fidel Castro, de Che Guevara, de la gente del Instituto Cubano del Libro, y en algún momento empieza a viajar todos los años con Loret, es decir, con Loret de Journet. Y siempre aclaraba, es decir, que él no iba a hacer turismo revolucionario, que él se pagaba todo, desde el viaje al hotel, el cambio era el oficial, y que iba a trabajar. Y efectivamente trabajaba en el Instituto Cubano del Libro, que muchas de las colecciones, muchas de las cosas, es decir, son obra de Orfila. Está desconocido eso porque él iba, es decir, y no quería hacer una carga, quería hacer lo que hacían todos los cubanos. Yo recuerdo que en la campaña por los 10 millones de toneladas de azúcar, en donde se pedían voluntarios para ir a cortar azúcar, Orfila y Loret van a cortar caña. Tenían en esa época 70 y pico de años. Años después estoy en Cuba en una feria del libro y me encuentro con un amigo cubano que los conocía mucho, a Orfila y a Loret. Dice, la preocupación que teníamos, si se llega a insolar, si le llega a pasar algo, el mundo nos mata y se mandan a señores de edad a cortar caña, somos unos salvajes. Entonces habían designado como los mejores cuadros que iban a cortar caña que estuvieran cerca de Orfila, pero ellos, los dos iban a cortar caña en serio. Hay inclusive testimonios gráficos de eso. Eso habla de un hombre, es decir, que tomaba sus ideas, primero las defendía a través de lo que mejor que sabía hacer, que eran los libros, y en el caso de la Revolución Cubana no quería ser un peso, iba todos los años porque era como volver a vivir, volver a su vieja reforma universitaria, dice que volvía más joven, y se pagaba todo, trabajaba ayudando al Instituto Cubano del Libro, y lo más importante, Cuba no pagaba derechos de autor. Entonces publicaban los libros que necesitaban. Todo el mundo editorial de todo el mundo puteaba. Es decir, Orfila, cuando se reunía, llevaba el catálogo y el libro que seleccionaban los cubanos del Instituto Cubano, quien fuera, o desde Fidel al Che,
que necesitaban o que él consideraba que era importante para Cuba, lo podían tomar. Por supuesto que no le pagaban a nadie, pero acá era voluntaria la donación, no había una protesta o una queja. A su vez, los cubanos, como no pagaban, uno podía tomar a los autores cubanos, publicarlos y no pagarles. Orfila publicó muchos cubanos, Carpentier, entre ellos, era el editor oficial en lengua española, es decir, Barnett, el diario del Che en Bolivia. El diario del Che en Bolivia fue un éxito, cuando salió ya había muerto el Che, es decir, hubo ediciones en toda América, en todas las lenguas, se vendieron cientos de miles de ejemplares y hubo decenas y decenas de ediciones en todas las lenguas, hasta en el quichua. La única edición que pagaba sus derechos era la del siglo XXI. Orfila a los cubanos les pagaba los derechos de los libros de autores cubanos, hacía el depósito en el Instituto Cubano del Libro. Eso pinta, es decir, después tenía esas, era muy delicado, esa anécdota que cuenta mi hijo, yo hago un primer viaje, que si cuento lo que salió ese viaje y lo que viajé y lo que vendí para las dos casas, nadie cree. Analizó todo, de pronto ve en Lima un hotel de $12, que era un hotel mugriento. Yo iba cargado de cheques y dólares, porque en esa época no había tarjeta de crédito, uno cobraba al librero, llevaba la plata. Es decir, dormí en ese hotel porque era una mugre, es decir, con la ropa puesta y con la plata y los cheques dentro de mi camisa. Digo, si los dejo en algún lado me roban todo. El primer viaje que hacía. Vio todo el informe, me felicita porque había venido para México, para Argentina, es decir, fueron 28, en esa época se viajaba mínimo 14 días, máximo 28, era una tarifa especial de aviones. Visité 13 ciudades en 28 días, es decir, incluido avión, hotel, transporte, comida, pago autores, porque en Chile contraté autores como Gunder Frank, que estaba de moda en ese momento, Teotonio dos Santos, bueno, un poco de todo en 28 días. La suma total de gasto eran $669 de 28 días. Entonces, estaban los comprobantes de cada hotel. En Lima era un hotel de $12. Entonces dice, un hotelito europeo, Alberto, no habría en Lima. Es decir, así era Orfila, cuidaba el centavo, es decir, pero uno sabía, y Boris era un poco parecido en eso, pero Boris con menos solvencia económica. Entonces trabajaba con tu capital. Yo recuerdo que una vez me encargó Boris un fascículo, es decir, que me prometieron 50.000 pesos, de esa época no era nada, es algo el contrato de una colección que dirigía Alberto Plazo sobre el movimiento obrero. Paso por una sastrería gran que estaba de moda y veo que con 50.000 pesos me podía comprar un saco de tweed. Dije, qué bueno, cuando cobre esto me compro el saco de tweed. País de inflaciones grandes, cuando cobré, salió el fascículo, hasta que cobré, fui con María Esther al cine y después fuimos a Pipo, que con $1 comías cierta noche. Bueno, creo que ya nos pasamos de la hora. Muchas gracias.